Bueno, regla de la cadena. Habíamos dicho que la regla de la cadena era para las funciones compuestas. ¿Sí? Funciones donde había una función adentro de la otra. ¿Sí? Vamos a empezar con el inciso A, que es el más sencillo. Después lo mismo. Eligen ustedes cuál quieren que hagamos. Lo planteamos y después sí nos mandamos con alguno de los adicionales. Sí, primero, antes de hacer cualquier cosa, lo que tenemos que hacer es fijarnos si la función que tenemos está en la tabla. Si vamos a la tabla de la derecha, vemos la primera columna, la columna de f de x, y vemos que no hay ninguna que tenga un exponente y que adentro tenga una suma. Entonces, evidentemente, acá hay una composición de funciones. Hay cosas que están adentro de otras cosas. ¿Sí? Hay funciones que están adentro de otras funciones. Entonces, lo que yo tengo que hacer es separarlos. Vamos a decir que acá hay una función que está elevada a la 7 y adentro hay una suma de funciones. Entonces, lo que está elevado a la 7 es una función. Esto lo vamos a tomar como otra función y esta constante la vamos a tomar como otra función. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es ir de afuera hacia adentro. ¿Sí? Esto es la regla de la cadena. Esta es la última de las reglas que vemos arriba. ¿Sí? La última de la segunda columna. ¿Sí? La que tenemos por acá más o menos, un poco más arriba. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo la función que tengo más afuera? En este caso es bastante sencillo porque vemos que lo que está elevado a la séptima sería lo que está más afuera. Pero ¿a qué me refiero con lo que está más afuera? Lo que está más afuera es lo último que haríamos si nosotros tendríamos que hacer la cuenta. ¿Sí? Si nosotros, en vez de la x, tendríamos un número, ¿sí? Si nosotros, imagínense que no está la x del 2 por x. Si nosotros tenemos 2 más 4 elevado a la 7, ¿qué es lo que hacemos primero? La suma. Después que hacemos la suma, recién lo elevamos a la séptima. Entonces, ahora para derivar lo que hacemos es el paso inverso. Primero vamos a tomar el exponente y después nos vamos a ocupar de la suma que hay adentro. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Primero voy a tomar como si la función sería x elevado a la 7. O sea, todo lo que está acá dentro del paréntesis lo voy a tomar como si fuese una x. ¿Sí? Después, como lo voy a tomar como una función compuesta, la x, justamente esta x, ¿sí? Todo lo que yo tomo como x adentro del paréntesis, le voy a poner otra función que va a ser esta lineal que vemos acá, 2x más 4. Entonces, lo que voy a hacer es derivar lo que está más afuera, ¿sí? Y esto lo vamos a poner todo en rojo. Entonces, esto que tenemos acá, dijimos que esto vamos a hacer de cuenta que acá dice x. Entonces, derivamos como si fuese x elevado a la séptima. Ahora esto sí tiene algo muy parecido, tiene una pinta muy parecida a algo que está en tabla. ¿Sí? Esto es igual, ¿sí? Es similar a x elevado a la n. ¿Y cómo derivamos x elevado a la n? El 7 baja multiplicando. Y al exponente se le resta 1.
¿sí? Pero eso es solamente para derivar. Lo que va acá dentro del paréntesis queda. Entonces, esto nos quedaría de esta manera. ¿Sí? Me olvido de lo que está acá adentro y yo derivo solamente como si fuese x elevado a la n. ¿Sí? Ahora sigo. Pongo un por. Y ahora lo que voy a hacer es derivar esta suma que tengo adentro del paréntesis. ¿Sí? La primera vez que yo derivo me olvido de esto, lo dejo tal cual está, copio y pego. Una vez que derivo lo de afuera voy entrando adentro de la función y ahora lo que voy a hacer es derivar esta suma. Ahora, ¿cómo derivamos esta suma? Tenemos ahí arriba la segunda regla que me dice f de x más o menos g de x, que era lo mismo que derivarlas a las dos por separado. Entonces, esto, primero vamos a sacarle el color y después lo vamos a poner entre paréntesis para no confundir. Entonces, esta suma la puedo derivar por separado y después sumo. Me queda la derivada de 2 por x, sale de tabla. ¿Sí? No sale de tabla, es la primera regla de las que tenemos arriba. Cuando tenemos una constante por una función, sobrevive la constante y la función desaparece. Después nos queda derivar justamente la constante, derivar la constante que es igual a 0. Y ahí quedó la derivada. Después, lo de siempre. Esto, si lo queremos emprolijar, acá primero le sacamos los colores. Este 0 no aporta nada. Después, este 2 lo puedo multiplicar con este 7 y me queda 14. Y ahí quedó. ¿Sí? De las dos formas está bien. Por ahí la segunda está un poco más prolija, sin tanto color, pero es lo mismo. ¿Sí? Así es como se deriva con la regla de la cadena. Vamos siempre de lo que está más afuera a lo que está más adentro, ¿sí? O la operación que yo haría último a la que haría primero en caso de no tener variables y tener que hacer las cuentas. ¿Sí? Este sería el 6a. Después todo se va a ir resumiendo a la tabla. ¿Sí? Yo tengo que ir moviendo la función, derivando, y después siempre termino en la tabla. Este 0 es la derivada de este 4. Fíjate que acá tenemos una suma. ¿Sí? Primero lo que hicimos fue derivar esto que está elevado a la 7. Una vez que derivamos esto, nos olvidamos de esa potencia y vamos a derivar esta suma que tenemos acá. La derivada de una suma es igual a la suma de sus derivadas. Entonces, la derivada de 2 por x es 2. Copio el más y después la derivada de 4, 4 es una constante. Directamente de tabla, la derivada es igual a 0. Después, ¿por qué multipliqué? Porque la regla de la cadena lo dice así. Cuando nosotros tenemos una función compuesta, lo que tenemos que hacer es derivar la que está más afuera, poner un por y seguir derivando las funciones que tenemos más adentro.
Después, el 14 no afectaría al 4 también. El 14 al 4. No. Acá lo que hicimos fue este 2 multiplicarlo con este 7. Este 4 no. No, yo no me metía dentro del paréntesis. No nos podemos meter adentro del paréntesis porque el paréntesis está afectado por una potencia. Este 14 sale de multiplicar este 7 con este 2. ¿Sí? Que están los dos números afuera. Este 2 y este 4 yo no los toqué. Todo lo que está dentro del paréntesis no lo puedo tocar porque está atrapado dentro de una potencia. ¿Sí? Está afectado a una potencia. ¿Sí? Yo no puedo distribuir. Bien, perfecto. Igual esto de la regla de la cadena lo vamos a practicar un montón. Así que quédense tranquilos con eso. El E. Estos son los de la guía. Estos son los de la guía de derivadas. Después cuando veamos, hacemos un par de estos, después vemos recta tangente y después hacemos los de los adicionales que son más complicados. El E, el F y el K. Bien, empezamos por el E. Bien, si bien acá tenemos, bueno, los filtros son siempre los mismos. Primero lo que tenemos que hacer es mirar la tabla. Cuando miramos esa función, obviamente en la tabla no va a estar. Entonces tenemos que fijarnos cuál es la operación principal. Ahí tenemos que la operación principal es la división. ¿Sí? Siempre tengo que fijarme qué es lo último que yo haría si en vez de variables tendría todos números. ¿Sí? Si yo me olvido que están las x, ¿qué es lo que primero haría? Lo que está adentro del argumento del coseno. ¿Sí? Lo que primero haría es 7 más 1, haría la cuenta, después haría la cuenta de acá abajo, 3 más 4, y una vez que tengo esas sumas resueltas, después calculo el coseno, calculo este otro coseno y después recién hago la división entre los dos. Bueno, ahora es todo al revés. Entonces, como tengo una división, acá voy a tener una función, acá voy a tener otra función, pero la función de arriba está compuesta por esta función y acá tenemos otra. ¿Sí? Tenemos la división entre dos funciones compuestas. Entonces, regla del cociente, ¿sí? Que es la primera que tenemos en la segunda columna ahí arriba. ¿Sí? Una regla del cociente que me decía que es la derivada de la primera, o sea que yo voy a tener que derivar esto. Voy a tener que derivar esto que está acá arriba. Cuando yo quiero derivar esto que está acá arriba, me encuentro con que es una función compuesta. Entonces, la derivada del coseno. Vemos la tabla abajo de todo. ¿Sí? Más o menos por acá. La derivada del coseno es igual a menos seno. Entonces, la derivada de esto va a ser, por regla de la cadena, va a ser menos seno de lo que esté adentro del argumento. ¿Sí? A mí no me importa. Copio y pego.
Y a esto lo voy a multiplicar por la derivada de lo que esté adentro. ¿Sí? Recordemos que al ser una función compuesta, la regla de la cadena es eso. Derivo lo que está más afuera y después me voy metiendo cada vez más adentro. Ahora, la derivada de 7x más 1, yo tengo la derivada de una suma. Eso me va a quedar directamente 7. ¿Sí? Porque 7 por x me queda 7 más la derivada de 1 que va a ser 0. Si quieren lo ponemos así. No sé si nos va a dar el espacio, pero... Entonces, acá yo tengo la derivada de la primera. ¿Sí? Recordemos que nosotros estamos derivando esta división. Todo esto que tenemos acá es la derivada de la primera. Ahora, ¿cómo sigue la regla de la división? Es la derivada de la primera por la segunda sin derivar. O sea, esto tal cual está, copio y pego. Menos. ¿Sí? Ya hicimos la derivada de la primera. La derivada de la primera es todo esto que está, lo pusimos adentro del corchete. Eso es la derivada de la primera. La derivada de la primera por la segunda sin derivar. ¿Sí? Copio y pego. Menos. Y ahora es al revés. La primera sin derivar la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces, esta es la primera sin derivar, por eso copio y pego. Y después lo voy a multiplicar por la derivada de la segunda. Lo mismo. Tengo una función compuesta, porque yo no tengo coseno de x. Tengo coseno de 3x más 4. Entonces, derivo el coseno. ¿Sí? Todo por regla de la cadena. La derivada del coseno menos seno. Lo que está adentro del argumento queda como está, ¿sí? Copio y pego. ¿Sí? Yo derivo solamente el coseno. Lo que está dentro del argumento va a quedar como está. Porque por la regla de la cadena, ahora voy a poner un por. Y ahora sí voy a derivar lo que está acá adentro. También entre paréntesis para no hacer lío. Y esto me va a quedar 3 más 0. Bueno, ahí lo tengo que achicar porque si no, no me entra. ¿Sí? Entonces, esto es la derivada de la primera por la segunda sin derivar. Copio y pego esto. Menos
la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Todo esto dividido la segunda sin derivar al cuadrado. Entonces, así como viene, copio y pego la segunda sin derivar y ahí quedaría la derivada. ¿Sí? No sé si quedó alguna duda de esto. A ver si puedo ponerlo más grande. Tenemos que llevar el resultado siempre a uno más ordenado o podemos dejarlo como nos da. Como quieran. Yo recomendaría que lo dejen como está. Pero sí, es lo mismo. Igual van a tener múltiple choice, así que si generalmente por ahí no lo tienen así, pero acá lo tienen como 7. ¿Sí? Y como 3. Pero seguramente en la respuesta los tengan así. Justamente para no confundir. Pero sí, yo recomiendo que lo dejen así como queda. Bien, 6F. Tenemos e elevado a la 1 sobre x por coseno de 2x. Acá lo que tenemos, la operación principal es una multiplicación. ¿Sí? Primero vamos a pintar las variables que tenemos. Acá tenemos e a la x y acá tenemos un coseno. Esta e no está elevada a la x, sino que está elevado a la 1 sobre x. Y el coseno en el argumento no tiene x, sino que tiene 2x. Vamos a ver cómo quedaría la derivada de esto que tenemos acá. Pongo la tabla de vuelta. Y lo de siempre. Primero, siempre me tengo que fijar la tabla. Lo primero que tengo que hacer. Después, cuando no puedo usar la tabla, ahí empiezo a fijarme las reglas que tengo arriba. Obviamente esta multiplicación no va a estar en la tabla, entonces vamos a la regla del producto. ¿Sí? Es la última regla de las que tenemos en la primera columna. Nos dice que es la derivada de la primera por la segunda sin derivar
más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces, este producto que yo tengo entre dos funciones, ¿sí? Esta multiplicación que yo tengo entre dos funciones, lo que va a hacer es, lo voy a resolver haciendo la derivada de la primera, que en este caso la derivada de la primera va a ser la derivada de 1 sobre x. También función compuesta, porque yo no tengo e elevado a la x. Tengo e elevado a otra cosa. Entonces, regla de la cadena, voy a derivar por regla de la cadena e elevado a la 1 sobre x. ¿Qué me dice la regla de la cadena? Deriva lo que está más afuera, ¿sí? Lo último que harías, y después pones un por y seguís derivando lo que está más adentro. Acá, e elevado a la 1 sobre x. ¿Cómo sé qué es lo que está más afuera y qué es lo que está más adentro? ¿Qué es lo que yo haría último en esta operación? ¿Sí? Si yo en vez de e a la x tendría e a la 1 medio, por ejemplo, para ponerle un número, ¿qué es lo que haríamos primero? Lo que hacemos primero es esta división, 1 dividido 2. Después, al resultado de eso, hacemos e elevado a la 0,5, que sería el resultado de esta cuenta. Entonces, como lo último que yo haría es el exponencial, lo primero que yo hago para derivar es el exponencial. Entonces, e a la x, me fijo en la tabla, es igual a e a la x. ¿Sí? La derivada de e a la x es e a la x. Pongo un por y ahora derivo lo que está en el exponente. Ahora yo tengo que derivar 1 sobre x. Eso vamos a hacerlo más abajo aparte. Uno sobre x. ¿Sí? Si yo lo que tenemos que derivar ahora es 1 sobre x. Acá tenemos una división, ¿sí? Lo mismo, primero siempre me fijo en la tabla a ver si está 1 sobre x. En la primera columna no tenemos 1 sobre x, ¿sí? Lo tenemos como 1 sobre x el resultado de la derivada del logaritmo natural, pero la derivada de 1 sobre x no la tenemos. Entonces lo tenemos que tomar como si fuese una división. ¿Qué me dice la regla del cociente? La derivada del primero, 0. ¿Sí? La derivada de 1 es 0. Por la segunda sin derivar, x menos la primera sin derivar, por la derivada de la segunda, ¿sí? Que es 1. Y todo esto sobre la segunda sin derivar, o sea, x al cuadrado. 0 por x se me va, me queda menos 1 por 1, o sea que esto me queda menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Esa sería la derivada de 1 sobre x. ¿Sí? La derivada del primero, la derivada de 1, 0. Por la segunda sin derivar, x. Menos la primera sin derivar, queda el 1 como está, por la derivada de la segunda, la derivada de x, la x del denominador, la derivada de x sale de tabla 1. Todo eso dividido la segunda sin derivar al cuadrado. Entonces, en este paréntesis nos va a quedar menos 1 sobre x al cuadrado. Todo esto es la derivada de la primera.
¿sí? Recordemos que estamos en una multiplicación. Por eso, fundamental los corchetes, ¿sí? O los paréntesis. Eso es la derivada de la primera. ¿Cómo sigue la regla del cociente? Por la segunda sin derivar. Entonces, esto copio y pego. Entonces, esto es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, o sea, copio y pego coseno de 2x, más la primera sin derivar, o sea, esto que está al principio, lo copio y lo pego, así como viene. Ahora eso por la derivada del segundo, derivada de coseno de 2x, regla de la cadena de vuelta. Abro un corchete para no hacer lío. Coseno de 2x queda como coseno de 2x. ¿Sí? No, derivada de la segunda. Esto es, derivada del coseno es menos seno. Y ahora sí, por regla de la cadena, derivamos el 2x, que nos va a quedar solamente 2, porque la derivada de x es igual a 1. Y ahí nos quedaría la derivada. ¿Sí? Esto es más que nada practicar para no perdernos y no marearnos. Acá lo que hacemos es siempre lo mismo, nada más que para derivar usamos la regla de la cadena, pero después es la regla del producto que vimos la clase pasada y acá la regla del cociente, que también vimos la clase pasada. Lo que pasa es que la clase pasada, como era introductorio, todas las derivadas salían de tabla. Ahora cada derivada va a tener su complejidad propia y después, bueno, ir aplicando las distintas reglas, pero es siempre lo mismo. Si es una multiplicación, la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Y acá lo mismo. Como es un cociente, la derivada de la primera por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda, todo eso dividido, la segunda sin derivar al cuadrado. Y después habían pedido el K. El inciso K nos dice logaritmo natural de 2x más 1 sobre x más 3.
Bien, lo mismo. Primero, ver si esta función está en la tabla. Vemos en la tabla que tenemos logaritmo natural de x, pero no tenemos logaritmo natural de 2x más 1 dividido x más 3. Entonces, esto es una función compuesta porque tampoco no hay ninguna operación. Entonces, tenemos el logaritmo y adentro del logaritmo tenemos una división. ¿Sí? Ahí detectamos las tres funciones que componen a esa función. Entonces, ¿qué es lo último que yo haría si tuviera que hacer esa operación? ¿Sí? Si yo no tuviera las x, lo primero que tengo que hacer es esta suma, después esta otra suma. Una vez que tengo los dos resultados, hago la división y después de que tengo el resultado de la división, después aplico el logaritmo. Entonces, acá en la derivada vamos al revés. Primero vamos a derivar el logaritmo. Vamos a la tabla y vemos que la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Entonces, uno sobre, y en vez de x, yo no tengo x en el logaritmo, tengo todo esto. Entonces, copio y pego vamos a ponerlo entre paréntesis. ¿Sí? De esta manera yo derivé el logaritmo. Ahora, por regla de la cadena, me voy a meter en lo que está dentro del argumento del logaritmo. Entonces pongo un por y ahora sí derivo esta división. ¿Cómo derivo una división? Por regla del cociente. ¿Qué me dice la regla del cociente? Me dice la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado, todo eso dividido la segunda sin derivar al cuadrado. Entonces, acá voy a tener una división y acá voy a tener la derivada del primero. La derivada de 2x más 1 es 2x más 0. Ahí tengo la derivada del primero por el segundo sin derivar, o sea, esto que está acá, copio y pego. ¿Sí? Y le ponemos paréntesis para no hacer lío. Acá tengo entonces la derivada del primero por el segundo sin derivar, como es una división, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, la derivada de x más 3 va a ser 1 más 0. Todo esto dividido la segunda sin derivar al cuadrado. Entonces, como viene, copio y pego.
¿Sí? Lo único que vamos a emprolijar son los ceros. ¿Sí? Cuando me queda más 0, eso sí, lo vamos a sacar. Pero todo lo demás lo podemos dejar como está. Porque es una multiplicación de divisiones. Una multiplicación de divisiones. No sé a qué te referís con multiplicación de divisiones. Acá lo que hicimos primero es aplicar la regla de la cadena, porque es una división metida adentro de un logaritmo. Entonces, ¿cómo se deriva por regla de la cadena? Es la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Yo voy a poner 1 sobre lo que está dentro del argumento. Como lo que está dentro del argumento no es una x, pongo lo que está adentro del argumento. Por eso me queda 1 sobre todo lo que está dentro del paréntesis. Después, por regla de la cadena, me dice, listo, una vez que derivás lo que está más afuera, ahora sí nos metemos acá adentro. Hay que derivar esto. Y siempre se pone por. Siempre que pasamos a una función que está adentro de la otra, ponemos una multiplicación. Después lo demás es la regla del cociente. Todo esto que está acá es la regla del cociente. La derivada del primero por el segundo sin derivar menos la primera sin derivar por la derivada del segundo, todo sobre la segunda sin derivar al cuadrado. Claro, sí, por eso. Bien, después esto es extremadamente mecánico, por eso es practicar. El único secreto de esto es practicar, ver todas las variantes, todas las combinaciones posibles de funciones para después no marearse. ¿Sí? Si uno agarra esto sin práctica, por ahí se marea, ve tantos números, ve tantas cuentas. Pero es ir analizándolo por parte y después te olvidas de lo que ya hiciste. ¿Sí? Uno si ve todo esto como resultado dice, ¿qué pasó? Pero si lo analizamos es el logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces 1 sobre lo que está dentro del paréntesis. Pongo un por y ya me olvido de todo esto que hice antes y me enfoco en esta división. ¿Sí? Todo esto ya quedó. Ya lo hice bien, listo. Quedó. ¿Sí? Por eso es importante que practiquen, que tengan la práctica de todo esto.